Hola a todos. El otro día estaba hablando con un amigo que está hoy con nosotros acá en realidad, como invitado. Hola, muy buenas a todos. Hoy estoy aquí de paso en el canal de David. Muchas gracias de antemano. Y el tema era sobre nuestra autonomía en tomar decisiones y toda la vaina del libre albedrío. Y mi posición era que el libre albedrío no existe por lógica, mientras que Fabián no concordaba con esto. Así que hoy día estaremos mostrando nuestros puntos de la discusión que tuvimos más comprensiblemente. Empezaré distinguiendo el término libertad de lo que es el libre albedrío para este video. Al decir libertad yo me refiero a la posibilidad de hacer lo que tu voluntad y deseo quiere. Un ejemplo, si tienes el deseo de comer un plátano y lo puedes hacer, tienes la libertad de hacerlo, o si quieres parpadear y puedes, tienes la libertad de hacerlo por deseo. Y el libre albedrío, me refiero con esto el poder actuar sin las limitaciones de necesidad o el destino o cualquier influencia de lo que sea. Poder actuar independientemente de tus deseos y así poder decidir lo que deseas. Veamos entonces por qué esta definición del libre albedrío es imposible. Como humanos hacemos algo por deseo o por ser forzados. Un ejemplo de algo que nos fuerce externo sería tener que ir a la cárcel. Esto se explica por sí mismo. Eres forzado y por ende no libre. Un ejemplo de cómo solo podemos hacer lo que nosotros deseamos sería, imagina que alguien te pide seleccionar un color entre el rojo y el azul. Supongamos que te gusta el rojo, así que seleccionas este por tu preferencia y ya está. No elegiste lo que deseaste, elegiste lo que tu deseo quiso que seleccionaras. Pero espera, dices, seleccionaré el azul porque yo sí tengo libre albedrío. Bueno, de nuevo solo toma preguntarse por qué y llegarás al mismo punto de que seleccionaste lo que tus deseos quisieron que hagas. En este caso, elegiste el color que no te gusta por el querer de comprobar que existe el libre albedrío. Si ahora dices, bueno, no seleccionaré nada, entonces pues lo mismo, hiciste lo que hiciste por tu deseo de hacerlo, o no hacerlo en este caso. Otro ejemplo sería comer saludablemente. Digamos que persona A decide comer saludable hasta si no le gusta. Acá sería entonces que el querer ser saludable, el deseo de cuidar su salud, es mayor al deseo de comer comida chatarra. Y supongamos que persona B no come saludable, le da igual. Pues en ese caso sería que el deseo de comer chatarra es mayor al deseo de vivir saludablemente. Ahora solo trata de imaginar cualquier escenario, y en cada uno podrás preguntarte por qué, y explicar el porqué del suceso, y que o fue por deseo, o que fue por fuerza de algo externo. Este razonamiento ya sería el punto principal de mi argumento. De nuevo, solo piensa sobre cualquier evento con humanos y verás que no podemos decidir lo que deseamos. Para ir más al dilema de ser libres, veamos otro punto de que el libre albedrío tampoco podría existir, de verdad lógicamente. Si pudiéramos decidir nuestros deseos, tendríamos que ser capaces de elegir algo independientemente de todo lo que te hace tomar una decisión conscientemente. O sea, tendrías que ser capaz de elegir algo fuera de cualquier influencia, de cualquier cosa, de lo que sea. Esta actividad mental o lo que sea que esté tomando la decisión cuando tomas una decisión debe estar determinada o no determinada. Esto significa o determinado por algo más o completamente indeterminado por algo. Si está indeterminado por algo, entonces sería aleatoria y por definición no tienes el control de lo que es aleatorio. El otro lado es que esté determinado por otra cosa más. Sería o determinado por algo más interno a ti o determinado por algo más externo a ti. Si está determinado por algo externo a ti, claramente no estarías en control y no serías libre. Si es por algo más interno a ti, como yo que sé, el alma decide lo que haces o algo así. Bueno, solo sería empujar el problema hacia atrás, ya que a ese algo también se le puede preguntar si es determinado o no, y terminaríamos en lo de antes. O sea, ya, vayamos más al fondo y digamos que el alma decide lo que haces. Bueno, preguntamos de nuevo, ¿está determinado o no está determinado? Si no está determinado, es aleatorio, no estás en control. Si está determinado por algo externo, no estás en control. Si está determinado por algo más interno en ti, es de nuevo empujar el problema hacia atrás. Y así podemos repetir hasta infinidad. Espera. No estoy del todo convencido ni creo que esto sea correcto. Y te explicaré el por qué.
Para empezar, libre albedrío viene exactamente de libertad y albedrío. Como explicaste ya al inicio del video lo que es libertad, ahora yo te explicaré lo que significa albedrío. Albedrío significa la voluntad no gobernada por la razón de la persona, sino por un capricho o antojo. En términos más simples, podríamos decir que es como tomar una decisión sin razonar antes para cumplir algo por capricho, o sea, hacer algo por impulso. Tomando en cuenta estos puntos, podríamos implicar que el término libre albedrío es la libertad de poder tomar decisiones cumpliendo un capricho tomando en cuenta nuestros gustos. Ahora pongamos de ejemplo lo que comentó David hace unos momentos. Persona A come sanamente porque deseo que sea así, y persona B no come saludablemente porque solo desea comer comida chatarra. Ahora, usaremos los puntos que di hace un momento para que se entienda mejor. Aquí entra persona C, el cual no desea comer saludablemente, pero tampoco le molesta. Así que pide un platillo preferente a sus gustos. En este caso ha pedido una hamburguesa con verduras que fácilmente pudo sacar. Y siguiendo el ejemplo, persona C tuvo la posibilidad de pedir una hamburguesa o un pollo. Entonces él deseó más la idea de comer la hamburguesa, ¿no? Pues no exactamente. Persona C acaba de cumplir su capricho de comer lo que quería en ese momento, y no tuvo que dar muchas vueltas para pensar en lo que quería, solo fue y pidió la hamburguesa. Aquí podemos darnos cuenta de lo que realmente es libre albedrío, seguir tu impulso respecto a tus gustos. Puedo decir que hoy tengo ganas de pizza, pero ayer yo realmente no tenía estas ganas, y prefería comer carne. Entonces yo cumpliré mi capricho de comer lo que quiero hoy, aún sin haberlo deseado, y esto nos lleva a un nuevo tema. Bueno, esto es exactamente porque al inicio expliqué qué definiciones iba a usar para esta palabra para el video. Con la definición que dices, el libre albedrío sí existe claramente. Si tú o alguien más quiere llamarlo libre albedrío, hacer lo que quieren tus deseos, sin poder nunca controlar lo que quieres, pues adelante. De cualquier manera, en última instancia, no somos libres. No podemos decidir lo que queremos, y si quieres volver a escuchar por qué, vete a este minuto donde podrás oírlo de nuevo. O sea, en corto, el hombre sí puede hacer lo que quiere, pero no puede elegir lo que quiere. ¿Me entiendes? Pues tu argumento y este razonamiento se basan en la suposición de que entendemos lo suficiente sobre la lógica o cómo funciona la realidad para eliminarla, y afirmar con total certeza que no somos libres. Pues no creo que esto sea correcto y entiendo que es un argumento del dios de los vacíos, pero hay muchas cosas que no podemos explicar o que son simplemente ilógicas en este universo. Por ejemplo, seguro debes saber sobre la expansión de la materia oscura y bueno, esto desafiaría toda lógica. Y también debes saber que el cerebro humano es más complejo de lo que jamás imaginaremos. Entonces, ¿cómo se puede afirmar que no hay forma de que seamos libres? Tampoco es que estoy diciendo que el libre albedrío a que te refieres exista, ya que tampoco quiero ceder en el argumento de las lagunas de Dios y recurrir al misterio. Pero decir que no puede existir de ninguna manera es bastante extremo en mi opinión. A ver, acá hasta si no lo quieres sí estás recurriendo al misterio para decir que no podemos estar seguros de si existe o no existe el ser libre. ¿Cómo podemos estar seguros de lo que sea entonces, si dices que hasta algo lógico y racional puede que no sea cierto? Tal vez no podemos estar 100% seguros de que no seamos libres, pero sí que es muy probablemente cierto por todo el razonamiento de que hablé antes, concluyendo en que puedo razonablemente decir que no somos libres. Otra teoría filosófica más conocida que choca un poco con el libre albedrío, aunque desde otra perspectiva, es el determinismo. Esta teoría se basa en el término científico de la regla de causa y efecto que establece que todas las cosas en el mundo suceden por una razón. Por ejemplo, si las hojas se mueven, muy probablemente habrá sido por un viento. Siguiendo esta lógica y aplicándola a todo en la existencia, incluyendo nuestras decisiones, crea el determinismo. De Wikipedia, el determinismo es una doctrina filosófica que sostiene que todo acontecimiento físico, incluso el pensamiento y las acciones humanas, están causalmente determinados por la irrompible cadena causa-consecuencia, y por tanto el estado actual, entre comillas, determina en algún sentido el futuro. Puedes imaginarlo como una cadena de dominó o una telaraña muy grande de causa y efecto. Estás viendo este video porque hiciste clic en el video, le diste clic al video porque lo encontraste interesante debido a tus intereses, tienes tus intereses debido a tu pasado e historia,
Tienes ese fondo específico por cosas como dónde naciste y demás cosas, y así continúa la cadena de causa y efecto. Pero ¿tú qué opinas? ¿Crees que hay algún escenario en donde podamos ser, entre comillas, libres? Si tienes alguna respuesta a esto o algún argumento más, sé libre de escribirlo abajo en los comentarios. Esperamos que tengas un buen día. Adiós.